Damos gracias al Dios Todopoderoso por esta nueva oportunidad en que podemos reflexionar en su palabra, en la bendita Biblia. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de nueva criatura es, de acuerdo al texto que encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 y 17. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esta es una afirmación hasta cierto punto subjetiva, porque está hablando de un proceso de transformación, un proceso que Cristo Jesús se le explicaba a un fariseo y le decía que hay que nacer de nuevo. Y ese nacimiento nuevo tiene que ser del agua y del espíritu, en el sentido de que con el agua, o sea, a través del bautismo en agua, nosotros somos semejantes a Cristo Jesús en su muerte. Y gracias a su poder de resurrección, resucitamos a un nuevo ser, al Cristo glorificado, al Cristo que ha ganado ya el cielo y su lugar a la par del Padre Celestial. Y en esta figura es que encontramos realmente lo que Dios quiere hacer con la vida del hombre. No está hablando de un cambio radical, extremo, inmediato, sino de un proceso. Un proceso. Recordemos que el nacimiento no es que salga el hombre ya maduro con todo su intelecto, con todas sus aptitudes desarrolladas para poder vivir en el mundo. Es un proceso. Nace y se vuelve dependiente, aprende cómo vivir, cómo convivir, a desarrollar actividades de tal forma que pueda ser productivo dentro de la sociedad donde vive y juntos poder alcanzar los propósitos de la comunidad, o sea, vivir cómodamente, ¿verdad? Y afrontar pues todos los riesgos que trae la naturaleza. Igual es espiritualmente, o sea, espiritualmente tenemos que nacer en Cristo Jesús. Y ya en Cristo, pues tiene que haber un proceso de conocimiento, de aprendizaje, eh, ese aprendizaje, pues que tiene que ver primeramente con lo que Dios espera de mí y segundo, a convivir con los hermanos de tal forma que todos juntos, todos los creyentes en Cristo Jesús, formen el cuerpo de Cristo. Un concepto muy sublime, pero que indica de que la iglesia que representa el cuerpo de Cristo es el que está actuando, es el que se moviliza, es el que obra, es el que transmite, es el que beneficia a toda la humanidad. Donde quiera que esté, donde quiera que se ubique, siempre va a ser beneficioso que Él esté allí para toda la comunidad, para toda la sociedad donde Él se encuentre. Por eso el apóstol especifica, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo. O sea, hay una condicionante que para estar en Cristo, para reconocer que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Dios, tengo que estar evidenciando la obra de Cristo Jesús en mi vida, en mi forma de comportarme, en mi ser. Y entonces explica que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que haber un proceso de transformación, un proceso de cambio. Las cosas viejas, dice, lo que yo tenía antes, todo lo que yo era anteriormente, antes de conocer a Cristo Jesús, todo eso tiene que haber pasado. Y entonces vengo a tomar la forma de Cristo Jesús, porque esa es nuestra meta.
Es lo que nos declara el libro de Efesios, que ya lo he citado en varias oportunidades, que dice de que vamos a edificar mutuamente de tal forma que alcancemos la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo Jesús, el varón perfecto. Esa es la condicionante, un varón perfecto, pero no perfecto a los ojos del hombre, sino un perfecto a los ojos de Dios, porque Cristo Jesús fue perfecto a los ojos de Dios. En Cristo Jesús, el mismo Dios ha dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa es la perfección, poder complacer a Dios el Padre con lo que somos. Y la obra que indudablemente Cristo ha hecho en nosotros se tiene que evidenciar en lo que somos en este momento. Entonces está la condicionante, si alguno está en Cristo, tiene que haber un cambio. Todo lo que el mundo nos enseñó tiene que haber quedado atrás. Y entonces tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, evidenciado a través de los frutos del Espíritu Santo, de lo que nos habla el libro de Gálatas en el capítulo 5, que debemos tener amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todas esas cosas en nosotros, al estar en nosotros, todos estos frutos, entonces la gente indudablemente va a notar de que en nosotros hay algo diferente. ¿Y qué es lo diferente? Que Cristo está en nosotros. Si alguno está en Cristo, Cristo está en nosotros y está haciendo la obra. Y por eso las cosas viejas, o sea, eh, la necesidad de pelear, la necesidad del egoísmo, la envidia, la ambición, todas esas cosas deben quedar atrás. Porque para el cristiano fiel y verdadero, pues las cosas del mundo tienen que volverse secundarias. Lo principal son las cosas del Espíritu, o sea, ganar las cosas del Espíritu. Entre ellas, pues, los dones del Espíritu Santo para poder servirle al Señor, difundiendo, pues, el Evangelio de la salvación, no solo con palabras, sino también en el poder del Espíritu Santo, al igual que le hicieron los discípulos de Cristo Jesús cuando se convirtieron en apóstoles. Cristo Jesús les indicó, o sea, no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿A través de qué? Del bautismo del Espíritu Santo. Y una vez vino el Espíritu Santo sobre ellos, entonces fueron testigos delante de todo el mundo de la obra de Cristo Jesús a través del Evangelio de la salvación. Entonces cada uno de nosotros tiene que llegar a ese punto. Ese es la transformación del viejo hombre a la nueva criatura. Una criatura que no es totalmente carne, 100% carne, sino que al contrario, es más espíritu que carne. Y no refiriéndome de que veamos a ser fantasmas, no, o sea que la obra del Espíritu Santo se va a hacer evidente en nosotros al someter la carne a la voluntad de Dios, lo que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús que decía, yo no he venido a hacer mi obra, he venido a hacer la obra que el Padre me ha enviado a hacer, a cumplir su palabra, a ser obediente. Eso es lo que vino a demostrar Cristo Jesús. Y si Él como hombre lo logró, quiere decir que todos nosotros, si ponemos el mismo empeño que Él, lo podemos lograr. Pero está ese proceso, porque hay que separarnos del mundo para poder encontrar a la persona de Cristo Jesús, a esa imagen a la cual nosotros estamos ascendiendo, estamos asimilando con todo nuestro ser, de tal forma que podamos decir, al igual que el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces voy a hacer la obra, continuar con la obra que Cristo Jesús inició cuando estuvo en la carne en este mundo. Y al decir que todas las cosas son hechas nuevas, quiere decir de que mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de pensar, todo eso va a ser cambiado, va a ser transformado, de tal forma que mi vocabulario va a ser de bendición para todos. Mi forma de expresarme va a ser respetuosa, amorosa, llena de misericordia, llena de bondad, siendo benigno para todo mundo.
porque Cristo Jesús así fue. Llegar al punto de ser sacrificado por los hombres y poder decirle al Padre, Padre, no le tomes en cuenta lo que han hecho, perdónalos. ¿Será posible? Sí, es posible. Ya Cristo Jesús nos los ha mostrado y cada uno de los siervos que se metieron con Él de lleno, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su disposición y creencia, también lo han logrado hacer. Los apóstoles nos dan ese testimonio. Y mucha gente que probablemente no esté escrita su participación en la Biblia, pero que en la historia del mundo nos demuestran que también ellos dieron su vida únicamente por cumplir el mandamiento de Dios de expander el Evangelio de la salvación. Hay quienes han muerto sencillamente por compartir la palabra de Dios con otros. Por eso fueron perseguidos, torturados, hasta la muerte, sencillamente por compartir la palabra. Y la palabra que nosotros tenemos hoy, que le llamamos Biblia, o Sagradas Escrituras, o el libro sagrado, ha llegado por el sacrificio de muchos para que nosotros la podamos tener en nuestras manos. Y muchos de nosotros no sabemos valorar el gran tesoro que representa la Biblia en nuestras manos, en nuestro poder. Porque aquí hay secretos, aquí hay misterios, aquí hay revelaciones, aquí hay poder. Pero debemos entenderlo, debemos comprenderlo y saber utilizarlo para que realmente todo eso que representa la palabra de Dios impacte en nuestra vida. Pero es cierto esto, que si Cristo está en nosotros, o si alguno está en Cristo, nueva criatura debe ser, debe ser, debe ser. Porque si no, no hay una transformación, si no ha dejado las antiguas costumbres, si no ha dejado de ser el mismo que fue antes de conocer a Cristo Jesús, Cristo Jesús no está obrando en su vida, no está siendo purificado, no está siendo perfeccionado, no está siendo transformado de ninguna forma. Entonces no hay obra de Dios en su vida y eso quiere decir de que usted sigue siendo el mismo condenado de antes. Porque sin Cristo todos estábamos condenados. Con Cristo tenemos esperanza de vida, pero esa esperanza de vida está ligada a que nosotros tengamos la imagen, la semejanza de la plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús. Entonces todos necesitamos llegar a ser un hombre perfecto, perfecto a los ojos de Dios. Porque para el hombre, si no estamos haciendo las cosas del hombre, nos van a llamar extraterrestre, quizás. Y van a decir de que no somos perfectos por esa razón. Pero a los ojos de Dios, la perfección está en acumular todos los frutos del Espíritu en nosotros. Para más o menos entender una forma diferente los textos que estamos hablando en 2 Corintios 5, 16, 17, en una de las versiones de la Biblia, que se llama Peshitta, una traducción del hebreo, dice ese texto 16, 17 de 2 Corintios 5. De manera que nosotros, de ahora en adelante, no miramos a nadie desde el punto de vista mundano. Aun si en un tiempo contemplábamos al Mesías desde un punto de vista mundano, ya no más. De modo que si alguno está unido con el Mesías, creación renovada es. Lo viejo ha pasado. Contemplen. Lo que ha venido es fresco y nuevo. Algo completamente diferente. Entonces no podemos seguirlo siendo los mismos. No podemos decir que somos nuevas criaturas si seguimos viviendo en el hombre anterior, haciendo las cosas del hombre anterior. Tiene que ser algo fresco, tiene que ser algo nuevo, tiene que haber un nuevo nacimiento, y un nuevo nacimiento en agua y en el Espíritu. Dejando las cosas del mundo para comenzar a vivir en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu.
y servir a Dios en este poder, en este nuevo ser, en esta nueva semejanza en Cristo Jesús, para complacencia del Padre. Entonces, si usted todavía no ha iniciado su transformación, todavía no le ha permitido al Espíritu Santo que obre en su transformación, dejando todo lo del viejo hombre, todo lo del hombre anterior al conocimiento de Cristo Jesús, entonces necesita entregarle su vida al Señor nuevamente. Entregar su vida. Eso quiere decir de que ya usted no va a ver por lo que usted quiere hacer, sino que va a comenzar a ser obediente a la voluntad del Señor. Y si el Señor no quiere que pelee, usted no tiene que pelear. Si el Señor no quiere que se concentre tanto en su celular viendo cosas del mundo, pues entonces eso es lo que usted tiene que dejar de hacer. Si tiene que cambiar su forma de hablar, por obediencia lo tiene que hacer. Tiene que comenzar a ver a la gente con amor, no con odio, no con resilla, no con desconfianza, con amor. Y hacer la obra que indudablemente Cristo Jesús nos ordenó hacer, a predicar el Evangelio de la salvación. Y que si nos pegan en una mejilla, pues tenemos que poner la otra, ¿verdad? Que debemos amar a nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Esa es la vida nueva. Ese es algo nuevo. El que robaba, ya no robe más, ¿verdad? El que hacía o practicaba cosas inmundas, no agradables a los ojos del Señor, ya no las va a practicar. No va a ser egoísta, no va a ser ambicioso, va a compartir con los demás la bendición que el Señor le da. Usted conoce la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos demanda? ¿Qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros? Y si no, para eso está la Escritura. La Escritura es la que nos enseña lo que Dios demanda de nuestra vida. Y cada uno de nosotros tiene que poner especial empeño en dejar todo lo que le pertenece al viejo hombre con el viejo hombre. Y todo lo que pertenece a la nueva criatura que Cristo Jesús ha formado en nosotros, todo eso lo tenemos que venir adquiriendo. De día en día, de momento en momento, de sacrificio en sacrificio. Pero todo eso se lo tenemos que presentar al Señor de tal forma que Él pueda decir delante del Padre: ese es mi hermano en quien tengo complacencia y te lo presento porque ha hecho tu voluntad. Ha sido obediente como yo he sido obediente. Imagínense qué privilegio que Cristo Jesús pueda presentarnos de esa forma delante del Padre. Este ha hecho todo lo que yo hice. Gloria al Rey, Dios Todopoderoso. Por eso debemos conocer bien la vida de Jesús y comenzar a vivir de acuerdo a ese ejemplo que Él nos ha dado. El reto no es fácil, yo sé que no es fácil. Tampoco el proceso de transformación. Pasar de ser una oruga a una hermosa mariposa lleva sobre todo un momento en el cual tenemos que intimarnos con nosotros, hacer una introspección hacia nuestro ser y reconocer que tenemos muchas cosas que a Dios no le agradan y que cada una de ellas se las tenemos que entregar en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, para que Dios se glorifique en nuestra debilidad y saque adelante nuestra vida espiritual en ganancia de Él, para poder estar con Cristo, para poder estar con Él y realmente serle útil al Señor. Mira, hay frases que dicen: el que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? O el que no edifica, destruye. Y son cosas en las que nosotros tenemos que meditar grandemente, grandemente, porque es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Que recojamos con Él, que sirvamos con Él, que alcancemos almas como Él las alcanzó y se las podamos presentar al Padre en una conversión real, fiel y sincera, no únicamente del diente al labio, sino
de corazón. Pero para eso la gente tiene que ver en nosotros lo que es una real conversión. Que el Señor te bendiga y espero que esto sea para ti de mucha edificación, de mucha ayuda. Y juntos poder presentarnos delante del Señor en complacencia para su corazón. Que el Señor le bendiga.